tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues hoy vamos a hablar en este video de algo muy interesante. Vamos a hablar sobre 1 Corintios 6, al menos del versículo 1 al versículo 4, versículos hasta el 4, vamos a ponerlo ahí. Es un asunto muy interesante y muy necesario. Creo que es en parte de un tema, o pertenece a un tema ético entre las comunidades cristianas, y como creyentes debemos de tener en cuenta estos aspectos. Vamos a leer primera de Corintios 6, del 1 al 4. Vamos a ponerlo en la pantalla. Primero vamos a leerlo en versión Reina Valera. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Bien, un momento vamos a analizar la versión hispanoamericana, la cual también nos revela en su propio lenguaje un buen panorama de este pasaje. Bueno, creo que ha sucedido en todas las comunidades cristianas, en todas las iglesias, independientemente de la denominación de esta, ya sea pentecostal, ya sea interdenominacional, ya sea no dominacional, ya sea presbiteriana, ya sea bautista, ya sea luterana, ya sea de cualquier denominación o tradición cristiana. El hecho de que se suscitan problemas dentro de las comunidades. Esto es algo que hasta cierto punto debe ser visto como natural. Y quiero decir hasta cierto punto. Más allá no debe ser visto como natural. Pero hasta cierto punto lo es, porque es una organización humana, por supuesto, de procedencia divina, con un fundamento divino, ¿verdad? Pero formada por seres humanos imperfectos, seres humanos que se equivocan. ¿Cuál es el punto a discutir en este video? Lo que vamos a discutir es el hecho de cuando una persona que es nacida de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que forma parte de las filas de la iglesia, lleva los asuntos de la iglesia, de sus congregaciones, los asuntos de sus pastores, de sus ministros de alabanza o grupos de alabanza, lo que sea, o algunas otras cuestiones, y lo plantea y lo platica ante los incrédulos. Bueno, esto es algo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, y es una cuestión que Pablo reprueba. Los creyentes, los cristianos, tenemos que tener la capacidad, de acuerdo al apóstol Pablo, de resolver en nuestras propias comunidades, en nuestras propias congregaciones, los problemas, las cuestiones que se susciten. Hasta cierto punto debemos esperar que esto siempre va a suceder, puesto que el lenguaje del apóstol Pablo aquí está presuponiendo que esto va a suceder, pero que, como ya leímos en el pasaje, el mismo apóstol Pablo espera que los miembros de una comunidad cristiana tengan personas capacitadas para resolver estas cuestiones.
y no tenemos que recurrir al punto de vista de los incrédulos, al juicio de los incrédulos que por supuesto no entienden de las cosas espirituales. El incrédulo es una persona carnal, por eso es incrédulo, y el carnal ve todas las cosas a su óptica. El carnal, el que no goza de la salvación, no puede tener una perspectiva correcta de lo que sucede dentro de una iglesia. Hay un abismo entre un sector y otro. Las cosas que suceden en las iglesias deben ser juzgadas por personas espirituales, porque son cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. ¿Cuál es el contexto histórico? Es muy interesante esto, que lo sepamos, el contexto histórico de este pasaje. Bueno, Corinto era una comunidad griega, era una zona con una gran influencia griega, y bueno, pues este pasaje tiene un contexto griego. En los tiempos de Pablo, los griegos tenían la costumbre de acudir a los tribunales para resolver sus pleitos, los cuales eran ocasiones motivo de entretenimiento ante el público que los observaba. En Atenas, cuando había un pleito, se recurría a tener un árbitro privado por la parte afectada, y se hacía o se traía a un tercero, se traía a un tercero para no tener dos opiniones iguales, para que hubiera un desempate. Pero si no se lograba, se presentaba el asunto a los tribunales de los 40. Si el problema tampoco se solucionaba, se lo llevaba a otro tribunal compuesto por 200 ciudadanos. Si aquí tampoco se solucionaba, se lo llevaba a uno de 400, donde finalmente debía resolverse el pleito. Bueno, Pablo está reprobando este método, por supuesto, ya que los asuntos de la iglesia eran ventilados allí, y pues esas personas, más que ser conminadas, más que ser pues impulsadas a creer en el evangelio, pues bueno, sucedía más bien todo lo contrario. Recibían un pésimo testimonio de parte de la iglesia, y más que ser motivados, más que ser llevados a las plantas de Cristo, pues eran más alejados de esta situación con ese testimonio que ellos recibían. Para los judíos era una verdadera blasfemia acudir a un tribunal gentil para resolver sus problemas. Por esto Pablo esperaba que, como los judíos, los cristianos juzgaran y resolvieran sus problemas sin la necesidad de acudir a los tribunales externos. Los judíos eran muy diferentes en cuanto a la forma de cómo resolvían sus problemáticas internas y sus conflictos, ya que solucionaban sus problemas por 70 ancianos y sacerdotes, como lo vemos ahí que comienza esta tradición con Moisés, el cual resolvía las problemáticas del pueblo solo, pero su suegro Yepro pues le lleva, ¿verdad? Le conmina a que pues esta tarea recaiga en más personas. Pero finalmente eran ancianos de Israel, eran sabios de Israel los que tenían que auxiliar a Moisés en esta labor. Bueno, en la iglesia a lo que queremos llegar y lo que queremos argumentar es que queremos decirles que los cristianos no debemos de llevar los asuntos de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, ¿verdad? Cada comunidad de fe tiene sus propias problemáticas, tiene sus propias dinámicas, y si ni siquiera es sano llevar nuestras problemáticas locales, de nuestras congregaciones locales, a otra congregación, ¿verdad? Platicarlas en otra congregación, pues muchísimo menos es sano, ¿verdad? Y es sabio llevarlas ante los incrédulos. Platicar de las situaciones internas de una iglesia ante los incrédulos no habla más que
de una gran falta de sabiduría, de una gran falta de conocimiento de la palabra de Dios, de falta de sensatez y sentido común. Pues esto es un mal testimonio cuando esto sucede, porque en Mateo 5:14 el Señor Jesús más bien nos dice que para los gentiles, para el mundo incrédulo, debemos ser luz de ellos, más que llevarles más tinieblas y llevarles más confusión y darles pie, ¿verdad?, para que tomen el Evangelio como burla. Ellos no estiman la iglesia del Señor, ellos no estiman el Evangelio, ellos no estiman nuestros templos, nuestras asambleas, nuestros cultos, y pues les damos más bien armas para que se burlen y se alejen más del Evangelio. La Biblia más bien nos habla el Señor Jesús de que siempre debemos de buscar, siempre debemos procurar cuando hay un conflicto entre los hermanos. Jesús sabía que esto iba a suceder, Jesús sabía que estaba tratando con seres humanos falibles, con seres humanos que nos íbamos a equivocar, y él previó todas estas situaciones. Y ahí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 5, ahí en el capítulo 5 de Mateo, bueno, pues el Señor nos da algunas instrucciones. Mateo 5, 23 nos dice de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Él dice que incluso el ofendido es el que debe de acercarse al que está ofendiendo y buscar una reconciliación con él. No ir ante los incrédulos y plantearle: mira, este fulano, este sutano me hizo esto y esto y esto, sino que más bien es con la persona con la cual tenemos un problema, con la que, bueno, pues más bien debemos de resolver estos asuntos. En el Evangelio de Marcos, vamos ahí, quiero ir ahí al Evangelio de Marcos, al capítulo 11 de Marcos. Vamos a ir, lo estoy buscando, y vamos al versículo 25. Y cuando estén orando, perdonen, y si tienen algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les va a perdonar sus ofensas. Pues más bien el Señor Jesús nos quiere llevar a un corazón noble, un corazón que sepa perdonar y hacer de lado ciertas cuestiones. En las iglesias es muy fácil que las personas se ofendan, sobre todo las iglesias pentecostales son muy dadas a esto de que las personas se ofenden hasta por lo que no pasó o hasta por lo que no les dijeron, ¿verdad? Tenemos personas muy endebles, tenemos personas que también emocionalmente son muy inmaduras y de cualquier cosa se ofenden, ¿verdad? Y debemos estar preparados para estas situaciones, tanto como para reconocer que a veces nos equivocamos en lo que hacemos y en lo que decimos. Todos tenemos fallas, sobre todo vamos a tener fallas los que más estemos activos. Entre tanto usted tenga más actividad en una congregación, en una iglesia o en su iglesia, pues más va a estar expuesto a las críticas y también a las fallas, naturalmente, ¿verdad? Y tenemos que tener la espiritualidad, la sabiduría suficiente para pedir perdón, ¿verdad? Cuando esto lo amerite, cuando esto vaya a traer paz a alguien. Por supuesto, esto no debe convertirse en un uso indiscriminado, ¿verdad?
recurrente, que muchas personas querrían que les pidiéramos perdón hasta por lo que no sucedió. No estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de las cosas que a veces suceden, pero no de las personas que buscan sentirse importantes, ¿verdad? Buscan tener un lugar y cualquier cosa se dicen, cualquier cosa que pase, bueno, les ofende o se sienten ofendidas y desean que todo el mundo los pida perdón. Pero de esto no estamos hablando. Esto es quizá otro tema. Estamos hablando de las situaciones que a veces suceden y en las cuales pues también tenemos a veces que reconocer que nos equivocamos y a veces también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Esto es lo que finalmente dijo el Señor Jesús. No, yo no lo digo, lo dice el Señor Jesucristo y con su autoridad, bueno, pues nosotros tenemos que obedecer si realmente Él es nuestro Señor. Es una parte muy difícil del Evangelio, pero así tiene que ser, así lo dijo el Señor Jesús y tenemos que obedecer al Señor Jesús. En Mateo 18:15 dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ojo, el Señor Jesús quiere evitar, ¿no?, que un conflicto se extienda y se haga más grande. Y entonces por eso primero aconseja tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, también el Señor Jesús nos está combinando, ¿verdad? Nos está motivando a que de una persona que quizá no esté a favor de nosotros o que nos critique dentro de la iglesia, pues más bien el Señor quiere que tengamos una actitud buena, una actitud positiva ante esa persona y ganarlo como nuestro amigo y como nuestro hermano. Realmente pues esto va a ser una ganancia si lo logramos. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero dilo a la iglesia, no lo digas a los gentiles, no lo digas a los impíos, no lo digas a los incrédulos. No, coméntalo, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero en ningún momento, dice el Señor Jesús, nos está diciendo que lo llevemos ante los incrédulos, ¿verdad? Ante las personas que no conocen de Cristo ni de su verdad, sino que es un asunto que se debe resolver dentro de nuestras comunidades. Miren, acompáñenme a Proverbios, al capítulo 25, versículo 9. Dice así: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Dice: no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Fíjense que cuando llevamos todas estas cuestiones, ¿verdad?, ante los impíos, bueno, finalmente corremos el peligro de que los que quedemos mal seamos nosotros mismos, ¿verdad? Que los mismos impíos se den cuenta de que somos personas chismosas, de que somos personas débiles, de que somos personas que no tenemos una convicción, ¿verdad? Porque finalmente pues eso es lo que estamos demostrando, una falta de convicción, una falta de sabiduría, una falta de temple, ¿verdad? Y pues eso a veces los mismos incrédulos se dan cuenta de ello. Miren, acompáñenme a la carta a los Gálatas, ahí al capítulo Efesios, al capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, también aquí Pablo nos está diciendo que pues nos
miremos nuestra propia condición, pero nos lleva a querer la restauración de nuestros hermanos más que el descrédito de ellos. Y miren, vamos a 1 Corintios. Usted puede ver que lo que estamos diciendo pues se está argumentando bíblicamente, ¿verdad? Ahí están los argumentos bíblicos y bueno, aquí está la instrucción bíblica. Yo les recomiendo que este video lo pueda, primero que se suscriba, ahí está la campanita, no, bueno, ahí está el botoncito para suscribirse, el botoncito rojo aquí abajo y bueno, pues también que recomiende estos videos a algún compañero cristiano, ¿verdad? Una compañera cristiana, algún amigo, amiga cristiana que sepa o de cómo es la vida dentro de una iglesia, dentro de una congregación, ¿verdad? Bien, 1 Corintios 6, 7. Así que por cierto es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Bien, pues Pablo aquí nos está diciendo que muchas veces vamos a ser agraviados, defraudados dentro de las congregaciones y Pablo nos dice que más bien lo debemos de soportar, ¿verdad? Más que hacer un show quejándonos con todo el mundo y hacer nuestro gran berrinche, ¿verdad? Más bien tenemos que tener una madurez cristiana fincada en el amor de Dios para sufrir estos agravios. Déjenme decirles y platicarles que no hay nadie más expuesto a estas cuestiones que los líderes, que los pastores. Son los que más están expuestos a las críticas, a los chismes, a las habladurías, a los ataques, a las inconformidades. Y pues yo les puedo decir que realmente pues todos somos seres humanos y hieren estas cosas, lastiman, estas cosas decepcionan de una gran manera. Uno se siente triste, uno se siente traicionado, uno se siente decepcionado por pues que el interés de los pastores, de los predicadores, pues es sembrar la semilla del evangelio, ¿verdad? Es hacer crecer el evangelio en las congregaciones, en la iglesia de Cristo. Sin embargo, a veces parece ser que lo que hablamos, parece ser que lo que argumentamos con la palabra de Dios no es escuchado. Es más fácil hablar de otras cosas mucho más superficiales, de que si dijo esto, de que si dijo lo otro, de que si iba vestido así, de que si miró a fulano así o de que si miró a fulana. Y esos son los detalles que más trascienden, desgraciadamente. A veces nosotros podemos ver, ¿verdad? Creo que usted le puede preguntar a cualquier predicador, diácono, anciano de las iglesias o pastores que cuando están pues en el momento de la alabanza o en el momento de la predicación, la gente a veces está distraída, está viendo para otro lado, y si usted les pregunta después, oye, ¿de qué fue el tema? ¿De qué hablamos? Pues allí no tienen ni idea porque quién sabe, su mente estaba en otro lado. Hay quienes pues van buscando en las congregaciones motivaciones diferentes. Hay quienes simplemente buscan una gloria para sí mismos. Hay quienes van buscando quizá novia, novio. Hay quienes están buscando simplemente socializar dentro de las iglesias. Hay quienes buscarán dentro de la iglesia constantes conflictos, ¿verdad? Más que ser de ayuda, más que ser de bendición, estarán buscando más bien cómo conflictuar, cómo levantar un conflicto. Pablo está reprobando todo esto, mis hermanos, es lo que podemos decir. Y más que Pablo, es Dios está reprobando todas estas
actitudes. Tenemos que tener en cuenta que las iglesias estamos compuestas por seres humanos que fallamos, seres humanos débiles, seres humanos que se nos olvidan las cosas, que nos cansamos, que pues también tenemos ciertas debilidades, y desde un principio debemos decirles a las personas que en las iglesias no es todavía como va a ser las cosas en el cielo. Si bien no debemos alejarnos tanto de ese esquema, y no estoy justificando que pueda pasar cualquier cosa, claro que no, o que por eso debamos de vivir como querramos, tampoco, por supuesto que no, pero somos personas finalmente con limitaciones. A veces quizá pues no podamos saludar al hermano o la hermana y no lo tome a mal, y entonces vaya y lo platica al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, al familiar, y esto es lo que Pablo quiere precisamente evitar en la comunidad de Corinto. En 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mis hermanos, pues hay débiles en todas las congregaciones, llámese como se llame, y muchas de estas acciones pueden ser una piedra de tropiezo para los débiles. Pero aún peor, y esto es muy importante, estas acciones de ir a contar los asuntos de las congregaciones, de una congregación X, ¿verdad? E irlas a contar a los incrédulos es un veneno mortal para la salvación de los incrédulos. Pensemos que cuando hacemos esto dañamos el corazón de los incrédulos, ¿verdad? Y que su corazón se puede más bien endurecer más. Y bueno, pues Dios va a pedir cuentas de estas acciones. Tengamos mucho cuidado con esto. Bueno, pues esta es la recomendación bíblica. No llevemos los asuntos de una congregación, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades ante los incrédulos. Ellos no tienen la capacidad para juzgar este tipo de cosas. Quienes tienen la capacidad es únicamente los santos, únicamente las personas que están en la propia comunidad, y allí es donde los problemas se deben de resolver, no ante los incrédulos. Y hemos dado las suficientes bases bíblicas para hacer saber que esta es una conducta, es una actitud pues reprobable, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que esto no se den en ninguna de nuestras congregaciones, pero desgraciadamente pues es una realidad, sucede, y no podemos ignorar que esto realmente llega a pasar en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias. Pero, mis hermanos, pues ahí está el argumento bíblico: no llevemos nuestros asuntos locales de nuestras congregaciones ante los incrédulos, no ante el compañero de trabajo, no ante los vecinos, no ante el amigo, ni siquiera porque es muy mi amigo y le platico lo que pasa en la iglesia. No, y es más, si es realmente mi amigo o mi amiga esa persona, pues más bien lo voy a tratar de llevar a las plantas de Cristo antes de llevarle a los enredos y a los chismes que pasan en las iglesias. Ahí está el argumento bíblico, creo que es suficiente, no se necesita tanta teología. Y bueno, pues muchas gracias, suscríbete a este canal, tiene mucha enseñanza, tiene mucha bendición, y bueno, pues les enviamos un gran abrazo y que Dios les bendiga.